Pero eso no tiene que Así como les quede más fácil. Yo lo hago así porque no sé, para mí es más rápido sumar todo y eso por el 99 y ya. Y no pueden hacerlo por cada uno. ¿No? ¿Ya? Tienen que ir mirando acá el Word, ¿no? Porque si no, pues no saben de dónde estoy sacando los valores. Siguiente, del total de gastos de ventas se establece que el valor corresponde a que el total del valor que corresponde a bonificaciones no se tuvo en cuenta para el cálculo de seguridad social. Entonces, desde arriba, pues ya le estoy diciendo que estos de aquí, estos 750 no se tomaron en cuenta para la liquidación de bonificaciones, perdón, de seguridad social. Y adicionalmente que estos otros de acá abajo, estos 17,000 pesos, no tienen soportes, por lo tanto, no son deducibles. Entonces aquí sumamos como menor valor los 17,000 y los 750 de la bonificación. Y nos quedan unos gastos de personal dentro de gastos de venta. 9,642,252. En cuanto a servicios, dice que es correos, portes y telegramas, servicio de transporte. No nos dice nada, por lo tanto dejamos el mismo valor. En diversos tenemos 6,487,248. De estos tenemos una anotación, dice comisiones, el 20% no posee el pago de seguridad social, papelería y fotocopias, parqueaderos y finalmente otros que nos dice que no tienen soportes.
Entonces, de los otros, pues ya sabemos que no podemos descontárnoslos, 245,700. Y a esto, pues en la parte de las comisiones, ¿qué pasa si no tiene seguridad social? No. No son deducibles. El 20% de los 6,124,660. Entonces nos queda 6,000,000, ¿qué fue que dije? 124,660 por el 20, por el 20. Es decir que 1,470,000 no son deducibles. 5,016,616. Ingresos no operacionales ya los habíamos hecho. Vamos a los gastos no financieros. No, vamos acá primero. Me dice, del costo de la mercancía vendida se estableció que el valor de 25,800,000 corresponde a una factura la cual no tiene resolución de facturación. ¿Qué pasa con esos 25,800,000? Correcto. Es decir, que de este costo de ventas que tenemos acá arriba, de 385,072,012 pesos, 25,800,000 no son deducibles. 25,800,000. Volvemos acá y nos dice, la entidad registra en cuenta de otros bancos en los que se incluye los financieros, de los cuales 1,560,044 pesos corresponde a GMF certificado por el banco. El resto corresponde a comisiones y cuotas manejos de la cuenta bancaria. ¿Qué pasa con el GMF? 50%. Solo es deducible en el 50%. Es decir, que de ese 1,560,044 pesos, solo me puedo descontar 780,022. El resto son deducibles.
Los gastos extraordinarios corresponden a impuestos asumidos y otros. Creo que desde la clase que mirábamos los gastos, les había dicho que por lo general los gastos extraordinarios en su totalidad son no deducibles, porque en su mayoría corresponden a gastos que no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa, no hay relación de causalidad y también se registran costos y gastos de ejercicios anteriores. Por no tener periodicidad, entonces en ese caso no hay. Y los impuestos asumidos cuando la empresa o la persona se olvida de hacer retención en la fuente, toca asumirla. En ese orden de ideas, esa no es deducible. Es descontable la retención para la persona, así no se la hayamos descontado, ellos sí pueden tomarla como retención y descontarla dentro de su renta. Pero la empresa acá no, como gasto no. Entonces, en su totalidad son no deducibles. Y en los diversos tenemos ajuste al peso y unos gastos catalogados de por sí como no deducibles de 1.398.083. Entonces, ese 1.398.083 son no deducibles. Solo nos queda el 1.461 correspondiente a lo de ajuste al peso. Y me voy a regresar un poco más acá. Y dice, el gasto por deterioro de la cuenta por cobrar es por valor de 271.212.000. Perdón, 212, correspondiente a las siguientes personas. Por política de la empresa, el deterioro de la entidad se determina si y solo si existe evidencia de que no es posible la recuperación de dicha cartera y se determina a través del cálculo del valor presente utilizando como tasas de referencia la DTF certificada por la Superintendencia Financiera. Tenemos la deuda, tenemos los días de atraso, el valor presente, que es el cálculo del deterioro contable, y finalmente el deterioro, pero ese deterioro es contable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar o averiguar cuál de los dos métodos pues le conviene en este caso a esta persona. Recuerdan que habían dos. ¿Cuáles eran? ¿Qué me dice la provisión individual? Puede tener 3% por año de vencimiento por mayor de 360 días por cada año. Correcto. Vamos a pasar las cuentas que tenemos. Y nos vamos por la provisión individual del 33%. A la primera, ¿tendría deterioro o provisión? No. No. La segunda, entonces 200.000 por el 33%. Y la tercera, ¿por cuánto la multiplicamos? $66. Por el 66% porque son 2 años. Es decir, que si nos vamos por la individual, nos daría una provisión de 198.000. Y la otra, la general, ¿qué me dice? De 0 a 90 días, 0%, de 90 a 180 días, 5%, de 180 10%, más de 300.
Correcto. Es decir, que le vamos a sacar el 5% a la de 1.667.277, ¿cierto? Sí. El 10% de 200 y el 15% de 200. Sumamos. ¿Qué? Por eso te digo, el individual dice que es el 33% por cada año de vencimiento y el general tiene 3 tarifas, 5, 10 y 15. El 5 que va de 91 a 180, el 10 que va de 180 a 360 y el 15 mayores a 360. Simplemente estoy multiplicando. Si me voy por la individual, pues la primera no tendría porque dice que se saca el 33% por cada año de vencimiento. Como no hay un año, pues no habría provisión, sino solo por la segunda. Lo mismo por la tercera, como son 2 años, pues sería el 33 más el 33%, es decir, el 66. Y si nos vamos por la general, pues es el 5, el 10 y el 15. Solo se multiplica. Termina. Solo son multiplicaciones. El 33%. Los 360. No, la deuda, el valor de la deuda. Estos son los días. Ya, el valor de la deuda. Ujú.
Solo es una multiplicación. no sale valor. Pero es ya el Excel. No sé qué estás haciendo. De pronto no sé. Creo que estoy colocando con una coma al punto. En este caso, pues, ¿qué quiere decir? Que estos 271, 212,65 no me los puedo descontar en su totalidad, sino que tengo que escoger o 198 o 133. Puedo escoger el que yo quiera, por lo general se escoge el mayor. 198. Es decir, nos vamos por la individual. Nos queda 198. Al final, cancelamos la que traíamos y colocamos el valor real. O puede ser la diferencia, ahí sí como quieran. Ya como deseen manejar su hoja de trabajo. Ahora sí vamos a sacar renta líquida. La renta líquida dice que es igual a los ingresos menos el costo y menos el gasto. Porque el otro lo estoy cancelando. Al decir menor valor, resto este menos este y el otro ya. Me quedan 198. O pueden colocar la diferencia ahí sí, como les quede más fácil. Que si no, podría ser simplemente, a ver, este menos este. 73, 23. Sí, ahí sí, como quieran, o sea, eso ya es como ustedes quieran manejar su hoja de trabajo. Queda 198. Da lo mismo. Y si no se confunde. ¿Listo? Entonces, renta líquida, ingresos menos costos menos gastos, solo de la última columna, o sea, de los saldos fiscales. Ingresos menos costos menos gastos.
¿Cuánto les dio? Ingresos menos costos menos gastos. Es todos los que dicen ingresos, que comienzan con 4. Por eso tienen las cuentas. Claro. $1.089.000. Los mismos. Ahí está. Ese 6,89. Ese 6,29.
16.926.933. Ujú. Invierto, digo. Verán esos exámenes. Por eso son importantes las gafas. Todo contador tiene gafas. Dígame. Los ingresos no operacionales se lo restan. No, se suman, son ingresos. Todos los ingresos se Por eso, ingresos menos costos menos gastos. los que se restan. Excepción de las devoluciones, ¿no? Porque disminuyen el ingreso. ¿Sí les dio? ¿A ti? ¿No? ¿Cuánto les da? 19 millones. Luego están sumando algo. ¿19 qué? 460 y 3. las devoluciones y las restaron. Sí. Les falta algo entonces. Ok, son 2, 4. Fiscal, ¿verdad?
¿A ti te dio? ¿Cuánto les da ahora? 19,573. 173, ¿qué? 63. De 5 millones sobre los 6. De 20. ¿Cuál en este? $245,700. A ver, indíquemelo. Traiga el copo. Aquí. Ya. Estábamos mal. Vecinos humanos. Todas las casillas vamos haciendo. Solo una quedó en cero, las demás no. Sí. Ahora sí vamos al formulario 110. Vamos a ir pasando. Las primeras casillas corresponden a la identificación del formulario, la identificación de los datos del declarante, va el número del NIT, si es persona natural, pues van los nombres, y si no, en este caso, como estamos haciendo jurídicas, pues iría razón social, el nombre de la empresa. En la casilla 12, que dice código direccional de la dirección seccional, hace referencia al código de la DIAN, la de aquí de Pasto es 14. Actividad económica hace referencia al código SIU, creo que decíamos que la empresa vendía medicamentos, creo que dijimos, ¿no? Entonces, actividad 4645. Y viene 29, dice fracción grabable, fracción año grabable, marque con una X, en este caso no. Renunció a pertenecer al régimen tributario especial, no, eso no tiene nada que ver. Vinculado al pago de obras por impuestos, no. Y pérdidas fiscales acumuladas. Casilla 33, 34 y 35. Nos dice costos, total de costos y gastos de nómina, aportes al sistema de seguridad social y aportes SENA y CBF y cajas de compensación. En esas casillas tiene que ir lo causado, es decir, lo que está en las 5 debe de registrarse, porque vamos a tener lo causado, que es un valor, lo pagado, que es otro valor, y lo que dejamos o lo que tenemos por pagar es otro valor. Entonces, recuerden que tiene que ir lo causado. En este caso, lo que tenemos en las 5. Entonces, ¿qué vamos a sumar aquí?
Primero, en la casilla 35, dice SENA, ICBF y cajas de compensación. Nos regresamos al PDF donde tenemos la discriminación de los gastos de personal, tanto de ventas como de administración, y sumamos SENA, ICBF y cajas de compensación. SENA, ICBF y cajas de compensación. Y acá arriba tenemos 268, 650, 411. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? Verán que son los dos, ¿no? De los gastos de ventas y los gastos de administración. Millón 814. Recuerden que en el formulario, todos los formularios, cualquiera que sea el impuesto, va a la cifra más cercana de 1000. En este caso, 1.815.000. Dependiendo del valor, si se acerca. Desde que se pase de 500, ya es al siguiente. Hasta 499 atrás. 500 al mayor. Ahora sí vamos a aportes al sistema de seguridad social. ARL, salud y pensión. ARL, salud y pensión. $4.267.000 medio a 1920. ¿Sí?
No sé si. Sí, Sí. 4.267.000. 920. Ujú. 68. Ahora sí dice todos los costos y gastos de nómina, es decir, todo el resto de cuentas, salarios, auxilios de transporte, cesantías, vacaciones, primas, intereses a las cesantías, dotaciones, si es que hubiera dotaciones, gastos médicos, bueno, el resto de gastos que tenemos como Nómina. nómina. Ujú. Los que nos hace falta sumar en conclusión. Me perdí. Los otros que no tienen soporte, esos no se sumarían. Vacaciones. No. De bonificación de la Los que no son deducibles, no. Solo lo deducible. No me dio cuánto les dio. No sé si le hice 26.098.000. 26. 96,98. Tiene los 82.981 de las 51 lo quitaron. No. Los 82.981 que no fueron deducibles. Pusimos el valor. Menos eso, ¿cuánto les da? 26, 215 o 216.
16, 2080, 88, 216. 216. 26,216. 26,216,000. ¿Qué tantos que va a ir? El resto de cuentas que nos hacen falta sumar. Lo que no es ni SENA y CBF y compensaciones, y lo que no es ARL, pensiones y salud. El resto. O sea, sueldo, auxilios, bonificaciones, primas, cesantías, intereses, vacaciones. Que se aproxima a los 116. ¿Listo? Bueno, las casillas 36 a la 46, pues no tenemos datos, así que esas no las vamos a diligenciar. De la casilla 47 a la casilla 61, vamos a empezar. Nos dice ingresos brutos por actividades ordinarias. Sí tenemos. Vamos por los ingresos, que son la 41. Entonces viene a ser por actividades ordinarias la 4135, que sería la primera casilla más la segunda casilla. $423,324,000. Sí. Financieros sí tenemos unos intereses de 6,376,000. Y finalmente después nos dice dividendos y o participaciones, casilla 49, no tenemos. Casilla 50, dividendos tampoco. Casilla 51, dividendos tampoco. Casilla 52, dividendos tampoco. 53, dividendos no. 54 no. 55 no. 56 no. Todo eso nos habla de dividendos. Aquí en este caso no tenemos. Por lo tanto, cero. Casilla 57, otros ingresos, pues vamos a sumar los no operacionales, correcto. O sea, los que están por 42. Tenemos 5 millones, más 7 millones, más 3,700, más 1,499. $12,839,000. Sí. Total ingresos brutos, ahí mismo nos dice, sume de la casilla 47 a la 54. $442,539. Devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Cuánto? 1,089,000. Sí.
Casilla 60. Mijas, ¿por qué no se colocan acá adelante? Porque necesito avanzar. Son las 9:30, chicas. Yo quiero acabar esto, si no nos vamos atrasando más. ¿Qué no están entendiendo? Dígame, yo aquí solo estoy sumando. Ahorita no estamos viendo nada de impuesto. Solo les estoy diciendo sumen. Traigan lo que está allá, tráiganlo acá. La resta de estas menos estas. Entonces, por eso a los profesores solicitando las devoluciones y la participación. Las funciones siempre van por ¿En qué van? No, que está en la 42. Hay que sumar toda la 42, Inés. Los 5, los 7, los 3,000 y los 1,400. 12,839,000. La casilla 58 sale automática. 442,539. ¿Sí? ¿Cuánto tienen ingresos brutos arriba? ¿Y en la 48? ¿Qué tienen ahí? Están los intereses. Vayan mirando la hoja. Arriba están en la 41. De terceros están. $6,376. Casilla 59, la devolución, solo tenemos una. Hay que arrastrar nomás los valores. Casilla 60, en este caso no tenemos. Casilla 61, ahí mismo dice, total ingresos. Casilla 58, menos 59 y menos 60. El mismo formulario va diciendo.
Eso es igual. Cuando uno diligencia en el MUISCA, en la DIAN, esos totales aparecen automáticamente. Usted tiene que diligenciar son el resto de casillas. ¿Listo? Vamos a la casilla 62 a la 67. Costos. Tenemos uno solo. ¿Cuánto nos quedó? $359,272. Casilla 63, gastos de administración. Vamos a sumar todos los gastos que comienzan ¿con qué? Con la 51, correcto. $32,300. Y lo mismo con gastos de distribución y ventas, ¿cuáles son? Los que comienzan con 52. En la casilla 65 que dice gastos financieros, solo y únicamente se incluyen intereses. Solo intereses. En este caso no tenemos intereses. Así que esa casilla iría 0. Y en la casilla 66, otros gastos y otras deducciones, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué nos falta? ¿En qué van? La 52, 16, 3, 15. ¿Sí? Son 3 valores. Sí, los de la 50. Ajá. Gastos financieros. En este caso no hay porque solo se incluye intereses. Van 0. Otros gastos y deducciones, ¿cuáles serían? Las 53 que son las que nos faltan. Ujú. Financieros diversos y el deterioro que sacamos de la cartera. 16,635,36. ¿En dónde? 16,635,000. En la 53. Sí. Espérenme que no la he hecho. Ah. 16,636. Sí. Total costos y gastos deducibles. 424,523. Total costos y gastos deducibles. La 67. 424,523. Está ahí. Sí, ahí dice, sume de la casilla 62 a la 66. ¿Cuánto les da? No, algo. Costos, ¿cuánto tiene? No, 359. $272. Sí. Ujú. Gastos de administración. 32,300. Y gastos de distribución y ventas. Y otros gastos, 16,36. Ujú. ¿Cuánto se da al final? 424,523.
¿Costos sí lo tienen bien? Ajá, ya, estábamos teniendo. Sí. Ya. Pues sí, era 59 pesos, ¿verdad? ¿Listo? Sí. Casillas 68 y 69. 0. No tenemos. Eso es para el régimen tributario especial. De la casilla 70 y 71 tampoco tenemos. La 70 por lo general se utiliza cuando, por ejemplo, se da de baja cartera y yo ya la crucé, ya las cancelé y viene el cliente y me paga. Ese ingreso es como recuperación porque yo ya me tomé o yo ya me desconté una provisión que no debí de haberme descontado. ¿Listo? En este caso no tenemos. Renta pasiva para las personas sin residencia fiscal en Colombia solo aplica para ellos y hace referencia a los ingresos que estén recibiendo los no residentes aquí en Colombia. No hay. Sí, los que son- Que no son residentes. Por eso dice sin residencia fiscal en Colombia. Finalmente, casilla 72, la misma formulario nos dice sume casillas 61, 69, 70, 71 y reste las 52, 53, 54, 55, 56, 67 y 68. No es otra cosa más que ingresos menos costos y menos gastos. 16,927. En este caso, bueno, puede que nos dé o nos da una renta líquida o nos da una pérdida líquida. ¿Cuándo nos da pérdida líquida? Cuando los costos y gastos superan que los ingresos. Pero en este caso, pues como es al contrario, nos da en la 72. Compensaciones no hay. Casilla 75 nos dice 72 menos 74. En este caso no tenemos, por lo tanto siguen siendo los mismos 16,920. Pasamos a la casilla 76, renta presuntiva. Esta renta presuntiva estuvo activa solo hasta el año 2020. A partir del 2021 ya no se hace. Entonces, 0. Renta exenta, eso ya son casos específicos, como por ejemplo las ONG, las personas que trabajan a veces con recursos del Estado, con recursos de otros países, y dependiendo de los fines que tengan esos recursos, se les da renta exenta. O a veces, por ejemplo, las personas que contratan a los reinsertados, que contratan a las personas desplazadas por conflicto armado, pero pues esas personas no tienen solamente que decir, es que yo vine y era de conflicto armado, no, tiene que tener todo el proceso y la carta y los documentos que el Estado les entrega y asimismo se los registra y se los emplea notificando que ellos pertenecen a cierto grupo. Entonces, se supone que se da un beneficio cuando se contrata de renta exenta es el 25% del total de gastos de ese personal. Entonces, ya son muy específicos, que no todos lo tienen. Mejor no contratamos. Eso. Por lo tanto, entonces casilla 79, ahí nos dice, al mayor valor entre las 75 y 76, reste 77 y sume 78. Pero como no tenemos, pues nos queda el mismo valor, 16,927. Ganancias ocasionales, todavía no hemos tocado ese tema, eso es lo último que vamos a ver. Casilla 80 al 85, todo iría en 0. Llegamos a la casilla 86 a la 91, en donde están los impuestos gravables. Vamos a tener un impuesto por la renta líquida gravable y vamos a tener impuestos por dividendos que va desde la casilla 87 a la 91. En este caso, dividendos no tenemos, o sea que solo vamos a llenar la casilla 86. Vamos acá.
a nuestra hoja de trabajo nuevamente y la casilla de impuesto gravable, recuerden que para personas jurídicas solo tenemos una tarifa. Año 2021, la tarifa es del 31%. Año 2022, tarifa del 35%. Estamos trabajando año 2021, por lo tanto, vamos a hacer 16.926.933, que era lo que nos había dado en nuestra hoja de trabajo, lo multiplicamos por el 31%. Y pare de contar. ¿Cuánto nos da? 5.247.349. Y ese es el valor que vamos a colocar acá dentro de nuestra casilla 86. $5.247.000. Casilla 92, total impuesto sobre las rentas, pues pasa el mismo, 5.246.000 porque no tenemos dividendos. Pero igual ahí mismo nos dice, ¿no? Sume 86, 87, 88, 89, 90 y 91. El mismo formulario lo dice. Descuentos tributarios, aquí no tenemos, por lo tanto, 0. Impuesto neto de renta, casilla 92 menos 93, el mismo valor, 5.247.000. Impuesto a ganancias ocasionales, no tenemos nada en ganancias ocasionales, por lo tanto 0. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, no tenemos, 0. Total impuesto a cargo, ahí mismo nos dice, de la casilla 94, sume la 95 y reste la 96. Nos da el mismo valor. Casilla 98, menos valor, inversión en obras por impuesto hasta el 50% del valor de la casilla 97. Recuerden que las empresas pueden optar hoy en día por dos opciones. O le pagan el impuesto a la DIAN o pagan el impuesto como una obra. Es decir, que tienen que ir a la alcaldía del municipio donde pertenezcan y preguntar por el plan de desarrollo y cuáles son los proyectos que se están desarrollando a nivel territorial y aportar a esos proyectos. Se les da las dos opciones, cualquiera que sea. Claro que son aquellas empresas que manejan grandes aportes de dinero y que el impuesto que tiene que pagar es bastante alto, porque tiene que aportar el 100% de la obra y luego acá se lo descuenta y ya. Porque da lo mismo que se lo pague al Estado, porque luego el Estado lo que hace es repartirle al impuesto, al municipio. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo hace la empresa, lo hace el Estado. Cualquiera de las dos es válida. Sí, claro, tiene que ser alto y tiene que estar de acuerdo al plan de desarrollo municipal. Igual ahí el valor es casi el mismo. El 50%. 50% a la DIAN y 50% en obras. Casilla 98, 0, casilla 99, 0, 100, 0 y llegamos a la casilla 101. En la casilla 101 nos dice anticipos de impuestos. Normalmente, cuando usted va a liquidar su impuesto de renta, usted se ha dado cuenta que a través de todo el año y a través de las retenciones que a ustedes le han hecho, pues ya ha pagado parte del impuesto. Entonces, muchas veces el impuesto sale 50, 40, bueno, 20 millones, pero cuando uno va a ver lo que le toca pagar, pues son 3, 4, 6. Entonces, ¿qué dice el Estado? Lo que tiene que hacer es anticípeme impuesto de su siguiente año. Para hacer el cálculo de ese impuesto, de acuerdo al estatuto tributario, nos da dos opciones.
todos los contribuyentes, todos los declarantes de renta, sean personas naturales, personas jurídicas, régimen ordinario o régimen especial, perdón, el régimen especial no, solo régimen ordinario, debe de realizar anticipo de impuestos, todos. El único por el cual no se realiza anticipo de impuestos es sobre el impuesto a ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque la ganancia ocasional, como su nombre lo indica, es ocasional. Sucede una sola vez. Una vez solo. Bueno, puede usted recibir muchas herencias, pero no todos los años va a estar recibiendo herencia. No todos los años va a recibir una donación, un legado, le van a regalar algo. O no todos los años usted va a estar vendiendo un bien. Entonces, en ese orden de ideas, por las ganancias ocasionales no se hace anticipo, pero por el resto de ingresos sí debe de hacerse anticipo de impuesto de renta. Los que no liquidan anticipo de renta son los que pertenecen al régimen tributario especial. En ese orden de ideas tenemos unos porcentajes que se deben de sacar para el anticipo de renta. Cuando es primera vez que se va a declarar, el anticipo corresponde al 25% del impuesto. Cuando es segundo año, el anticipo corresponde al 50%. Y cuando es tercer año y siguientes, el anticipo corresponderá al 75%. Entonces tenemos 25 primer año, 50 segundo año y 75% tercer año. De esta manera y de acuerdo al artículo 807 del Estatuto Tributario, no se olviden de leerlo, me establece dos procedimientos para hacer anticipo de impuesto. Años en adelante es el 75. El 75%. Entonces me dice que me establece dos procedimientos. El primero dice que es por el impuesto de renta del periodo declarado y el segundo por el promedio de impuestos de renta de los 2 últimos años. Vamos a ver cómo nos quedaría de acuerdo a la información que tenemos acá. Vamos otra vez a nuestra hoja de trabajo. Y creo que acá tenemos en el Word una información adicional. Ay, se me fue. Acá. Acá tengo un pasivo, un patrimonio y digo que el anticipo del año anterior fue 560, el saldo a favor del año anterior 633, las retenciones en compras fue de 5.235.699, pero solo nos certificaron 4.972.566. Vamos a ir. Entonces, vamos por el procedimiento 1. Esto se aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas de la misma manera. El procedimiento 1 nos dice de acuerdo al valor del impuesto declarado. Es decir, en este caso vienen a ser los 5.247.000. Entonces me dice, si fuera primer año, el porcentaje equivale al 25%, es decir, a los 5.247.000, que es mi impuesto neto a pagar, lo multiplico por el 25%. Y a este resultado, réstele las retenciones certificadas. Vamos acá y de acuerdo a nuestro ejercicio dice que teníamos 5 millones, pero solo nos certificaron 4.972.566. Y resto, entonces, 1.311.750 menos 4.9. En este caso nos da negativo. Si nos da negativo, quiere decir que 0. No habría anticipo. Si nos da positivo, sí habría. ¿Listo? O sea que no se pone el valor en negativo.
No pueden, nunca van valores en negativo en los formularios, jamás. Cuando estén positivos sí se puede. Hacemos anticipos, si no, no. No digan Sí, claro, sí. Si fuera el segundo, vamos solo por el procedimiento 1, ¿no? Supongamos que es el segundo año. ¿Cuál es el porcentaje del segundo año? El 50%. Es decir, que vamos a multiplicar 5.247.000 por el 50%. En este caso, 2.623.500. Y hacemos lo mismo, menos las retenciones certificadas nos da menos 2.349.066. Vamos por el tercero. ¿Cuál es el porcentaje? 75. $5.247.000 por el 75, 3.935.250. Esto menos las retenciones me da menos 1.037.000. Si nos vamos por el procedimiento 1, no habría ni bajo ninguno de los años que estuviera presentando la declaración. Ahora sí, vamos por el procedimiento número 2. El procedimiento número 2 me dice por el promedio del impuesto de los 2 últimos años. Si me habla de promedio de los 2 últimos años, quiere decir que para el primer año no aplica el procedimiento 2, porque no tengo un año con antelación. Solo se aplica el 1. Para el primer año. Para el primer año no aplica. A partir del segundo año, sí aplica. En este caso, ¿qué vamos a tener? El valor del impuesto del año que estamos declarando. Aquí, 5.247.000. A este lo vamos a promediar con el valor del impuesto del año pasado. Yo aquí no se los di, pero vamos a suponer que fue 10 millones. Supongamos. ¿No? Y saco el promedio. ¿Cómo saco el promedio? ¿Cómo y divido? Este más este dividido entre 2. Es decir, 7.623.500. ¿Cómo es el segundo año? ¿Qué porcentaje aplico? El 50%. Es decir, le voy a sacar el 50% de 7.623.500, que fue el promedio. Esto me da 3.800.100.150. Y nuevamente digo, menos retenciones certificadas me da negativo, menos 1.160.000. Hasta ahí tampoco tengo o necesito liquidar anticipo. Vamos por el tercer año. Lo mismo, el promedio sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí lo que nos cambia es el porcentaje, ya no es el 50, sino el 75. Y el 75% de 7.623.500 me da 5.717.625. Menos las retenciones, me da un valor, aquí me da un valor positivo. 745. No. ¿Qué? No, sí, sino que estoy haciendo el mismo ejercicio con los mismos datos.
Supongo que no estoy en el año 2, sino que es el año 3 y ya. ¿Listo? Y en este caso me da un anticipo de 745. Si yo estoy en el tercer año, yo puedo comparar estos dos. Y digo, por el procedimiento 1 me da 0. Por el procedimiento 2 me da 745,059. Yo puedo elegir el que yo quiera. Yo puedo irme por el 0, porque ¿eso qué significa? Que voy a pagar menos. Y ante el contribuyente, ¿qué le sirve? Pagar menos. Y a veces es más el anticipo que el impuesto que se termina pagando. Siempre sucede eso y eso se da más en personas naturales. Porque a veces el impuesto sí le sale un poco alto, pero las retenciones de ellos son muy bajas. En cambio, con personas jurídicas sucede al contrario. Las retenciones de ellos son más altas. Porque por cada venta, por cada ejercicio que está realizando, por lo general siempre le están haciendo retención en la fuente, pero a la persona natural no. Entonces la persona natural muchas veces más termina pagando anticipo que impuesto. Aquí puedo escoger cualquiera. Vamos a suponer que ya es el tercer año, es decir, que nos encontramos en este último caso. Vamos a suponer que es el tercer año de liquidación y vamos a tomar como si le fuéramos a hacer este anticipo. Eso ya es decisión del contribuyente. ¿Listo? Porque igual este anticipo se lo puede descontar en el siguiente declaración. ¿Dónde era que iba? Casilla 100 ya pasamos. Casilla 101, anticipo de renta liquidado, año gravable anterior, que creo que está acá, 560,000. 560,000. Está en los datos del Word. Saldo a favor del año gravable anterior, también traemos 633,000. Retenciones, autorretenciones y otras retenciones. Bueno, ahí sí ya depende de la empresa que haga autorretenciones, que esté obligada. Y si no, pues las otras retenciones, en este caso, ¿cuáles son las que vamos a poner? 4,973. En la casilla 104. 4,973,000, que son las retenciones certificadas. Solo las certificadas, aunque no recuerdo si fue el lunes, creo que fue. El lunes de la semana pasada salió una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no necesitamos certificados para podernos descontar retenciones que se supone o se asumen que las hicieron. Pues eso dijo la Corte, ¿no? Sin embargo, hay que esperar a ver qué sucede, porque ese es más por jurisprudencia. Sí, claro, porque si no es pida, pero pues la Corte dijo que se asume que si a mí me están descontando, pues es retención y que la otra persona debió de haberlo pagado. Es problema de la otra, no de uno que se lo está descontando. El problema es que tenemos que conciliar. Casilla 106, anticipo gravable. Vamos a traer aquí, ¿dónde fue que lo calculamos? El anticipo que acabamos de calcular. 745,000. Sobre tasa instituciones, casilla 107 a la 109 solo aplica para instituciones financieras, para entidades bancarias o todo lo que tiene que ver y que esté vigilado bajo la superintendencia financiera en este caso, ¿no? 107, 108 y 109.0. Saldo, ¿por qué no? Saldo a pagar por impuesto. En este caso, pues da 0. Da saldo a favor, ¿no? 174,000. Y ahí nos dice, en la casilla 110 dice, casilla 97 más 106 más 108 más 109 menos 98, 99, 100, 101, 102, 105 y 107. En ese caso nos dio 0.
Sanciones, pues no tenemos. Total saldo a pagar también nos dio 0 y saldo a favor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las retenciones, el anticipo del año anterior y el saldo a favor es mayor que el valor del impuesto y el anticipo para el año siguiente. Por eso nos da saldo a favor. Porque ahí tendríamos que haber sumado los 5.247.000 del impuesto, más los 745 del anticipo que acabamos de liquidar, menos 4.973, menos 560 y menos 633. Y eso nos da 174. Por eso nos da saldo a favor. Esto es decir que no tiene que pagar nada aquí. Casilla 114, pues hizo ¿qué es? O va a realizar obra por impuesto, aquí tiene que colocar el valor que va a designar como obra por impuesto. Y pagar, si diera a pagar, ¿no? Y la diferencia, pues tendría que pagarla directamente a la DIA. La casilla 981, 982, 983 y 994, esas se llenan internamente en el sistema Muisca. Esas nunca se las puede modificar, tocar o hacer nada. Sí. La casilla 997 igual, esa es, aparece ahí un sellito cuando uno la ha firmado y ya la ha subido, la ha presentado y dice firmada en tal fecha, tal hora, aparece ahí. Y la casilla 980 jamás va con un valor, esa siempre va así, en cero, a pesar de que dice pago total, ¿no? Pero todos los impuestos, cualquiera que sea el tipo de impuestos, nunca se paga con el formulario de la declaración, sino se paga con el formulario que se llama recibo oficial y que es el formulario 490. Entonces, allá se diligencia el valor que se va a pagar. Aquí nunca, jamás. Todos los formularios tienen esa casilla que no sirve para nada, pero igual ahí la colocan. Sí, pero la colocan, pero nunca se diligencia. Y es más, cuando uno está diligenciando el formulario, no te deja. Esa casilla está inhabilitada de por sí. Y quedaría la declaración, pues frente a los ingresos, costos y gastos. Aquí ya lo que nos hace falta ver es la parte de patrimonio. El resto, pues ya así es como se diligencia. Y prácticamente esto depende desde la casilla 47 a la casilla 67, ¿no? Porque ahí van ingresos, costos y gastos. Los demás, si ya son particularidades, sí, la empresa los tiene. Y si no, 0, 0, 0 y se fue. ¿Listo? Es más, la casilla del impuesto automáticamente lo calcula el sistema. Acá pues sí nos tocó colocarlo, pero en el Muisca lo va calculando. De lo que tiene que preocuparse es porque coloque bien los ingresos y coloque bien los costos y las deducciones. Del resto, él va calculando todo. ¿Listo? No tanto así, ¿no? Esto es referente pues al impuesto de renta de personas jurídicas. Recuerden que para el siguiente año lo que varía es la tarifa. Y hay que esperar reforma tributaria, ¿no? Que todavía no sabemos y muy posiblemente tiende a cambiar. Sí, claro. Sí. Muy posible tiende a cambiar, entonces hay que ver qué sale. La parte de los soportes, la parte de los principios generales como la causalidad, necesidad, proporcionalidad, eso tiene que seguir igual. Eso no lo van a quitar. Ya son cosas en específico como rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, beneficios tributarios, eso. Del resto, igual. No creo que nos cambie tanto. En frente a impuesto de personas jurídicas. Impuesto de personas jurídicas, muy pocos cambios tienen. La mayoría es la tarifa nada más. Pero impuesto de renta de personas naturales, eso sí, cuando cambia, cambia todo. Uno a veces sí queda perdido en eso. Por lo general es el que toca seguir estudiando, quiera o no. Pero del resto es igual. El Excel sí,
Sí, yo lo subo. Los demás todos están ahí en la plataforma. Diapositivas están en plataforma. Todo está. Incluso hasta las clases las subí. Como se graban, todas están ahí. Si las quieren volver a repetir. Entonces, se nos hicieron las 10:10. A ver si he perdido de tiempo. Esther, Margarita y Mariana, no sé si tengan preguntas, chicas, ustedes allá. Recuerden que ustedes lunes tienen clase. Así ustedes sí tienen lunes. Solo el martes. Ok. Bueno, entonces recuerden que el próximo martes, como sea, tenemos que tener clases porque si no, nos quedamos. Vamos, como necesitamos esa clase, queramos o no, la necesitamos. Porque ya nos quedan, creo que, 2 clases más y el examen final. Está ya el primer taller en plataforma, que es igual al ejercicio que acabamos de hacer. ¿Listo? No, ese individual. El siguiente es en vídeos. El ahorita es individual. ¿Listo? Así que nada, si tienen preguntas, dudas, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes está. ¿Por qué martes? Porque el martes dejamos el otro taller. ¿Listo? Así que ya nos vemos. Hasta luego. Cuéntame. Perdí,